Siempre creí que los cumpleaños familiares eran como pequeños monumentos al tiempo compartido. Por eso, cuando el 60 aniversario de mi padre se acercaba, me propuse organizar una celebración que estuviera a la altura de sus 6 décadas. Durante 3 meses convertí cada hora libre en un pequeño taller de preparativos, llamadas a primos dispersos por toda España, negociaciones con el restaurante El Mirador en Toledo que tenía las mejores vistas al Tajo, selección de fotografías para un video conmemorativo. Todo debía ser perfecto para honrar a un hombre que había mantenido unida a nuestra familia después de que mamá nos dejara hace ya 15 años. Mi hermano Alejandro desde Barcelona me enviaba mensajes esporádicos. ¿Necesitas ayuda con algo, Lucía? Pero sus ofertas llegaban siempre seguidas de excusas sobre el trabajo en su bufete de abogados o los compromisos con sus hijos. La relación con mi hermano siempre había sido así, cordial en la superficie, distante en el fondo. Lo había aceptado como parte del paisaje familiar, una de esas grietas en la pared que uno deja de notar con el tiempo. Papá, ajeno a nuestros planes, seguía con su rutina de jubilado en el pequeño piso de Chamberí, sus partidas de dominó en el centro de mayores, sus paseos por el retiro cuando el tiempo lo permitía, y sus llamadas diarias para contarme cualquier novedad insignificante. Hoy en el mercado, doña Carmen me ha dicho que las naranjas valencianas están especialmente dulces este año. Detalles pequeños que guardaba como si fueran tesoros. Una tarde de abril, mientras revisaba el presupuesto para la fiesta en la mesa de mi cocina, sonó el teléfono. Era Marta, mi prima de Sevilla, con quien había retomado el contacto para la celebración. Lucía, hay algo que deberías saber. Su voz sonaba extraña, como si cada palabra tuviera un peso adicional. No sé si debo ser yo quien te lo diga. ¿De qué hablas, Marta? Si es sobre la fiesta, cualquier sugerencia es bienvenida. Intenté mantener un tono ligero mientras anotaba cifras en mi cuaderno. No es sobre la fiesta, es sobre tu padre y... bueno, sobre tu hermano también. El bolígrafo quedó suspendido sobre el papel. Algo en su tono me hizo contener la respiración. Alejandro ha estado manipulando las cuentas de tu padre. No son solo rumores, Lucía. Mi marido trabaja en el mismo banco y ha visto transferencias sospechosas. Grandes sumas que van del patrimonio de tu padre a empresas vinculadas con Alejandro. Mi primer impulso fue defender a mi hermano, pero las palabras no salieron. En su lugar, recordé detalles que había ignorado, documentos que Alejandro le hacía firmar a papá durante sus escasas visitas, llamadas susurradas desde el balcón cuando venía a Madrid, la insistencia en que papá vendiera la casa del pueblo para simplificar su patrimonio. ¿Estás segura? Pregunté finalmente. Lo suficiente para advertirte. Tu padre podría quedarse sin nada, Lucía. Esa noche no dormí. Las cifras del presupuesto de la fiesta se mezclaron con otras más sombrías. La pensión de papá, los ahorros de toda su vida, la herencia de mamá que él había conservado intacta para cuando la necesitéis. Todo lo que un hombre de 60 años podría necesitar para vivir sus últimos años con dignidad. Al día siguiente, en lugar de llamar al florista, llamé a un abogado. Carlos Mendoza era un antiguo compañero de la universidad que ahora tenía un pequeño despacho especializado en derecho de familia. Le conté todo sin ahorrar detalles ni sospechas. Necesitamos pruebas, Lucía, me dijo después de escucharme en silencio. Y debemos actuar con discreción. Si tu hermano sospecha que lo sabemos, podría acelerar cualquier plan que tenga. Durante las siguientes semanas, mientras enviaba invitaciones y elegía el menú para 60 personas, también recopilaba extractos bancarios, copias de escrituras y poderes notariales. La doble vida me convertía en una especie de espía dentro de mi propia familia. Visitaba a papá más a menudo, revisaba su correspondencia con la excusa de ayudarle con los trámites, escaneaba documentos mientras él dormía la siesta. Lo que descubrí me heló la sangre. Alejandro había obtenido poderes notariales amplísimos con la excusa de ayudar a papá con sus asuntos. Había hipotecado la casa del pueblo sin que él lo supiera y estaba vaciando sistemáticamente sus cuentas de ahorro. Todo apuntaba a inversiones inmobiliarias de alto riesgo que mi hermano realizaba a través de sociedades opacas. Tu padre necesita protección legal inmediata, sentenció Carlos cuando revisamos todas las pruebas, y tu hermano debe enfrentar las consecuencias. Diseñamos un plan que se ejecutaría durante la fiesta de cumpleaños.
no por dramatismo, sino por eficiencia. Sería el único momento en que toda la familia estaría reunida, incluido Alejandro, que había confirmado su asistencia con su mujer e hijos. Carlos prepararía todos los documentos legales, la revocación de poderes, una denuncia por administración desleal y medidas cautelares para proteger el patrimonio restante. ¿Estás segura de hacerlo así?, me preguntó Carlos la víspera de la celebración, cuando firmábamos los últimos papeles en su despacho. Será un momento muy duro para todos. Pensé en papá, en su confianza ciega en Alejandro, en cómo hablaba con orgullo de mi hijo el abogado. Pensé en la traición que supondría para él descubrir la verdad. Pero también pensé en la alternativa, dejarlo desprotegido, permitir que perdiera todo, que terminara sus días dependiendo de una caridad que Alejandro probablemente no tendría. Estoy segura, respondí, guardando los documentos en un sobre que metí en mi bolso. La verdad no siempre llega en el momento perfecto, pero tiene que llegar. Esa noche, mientras preparaba la ropa que llevaría a la celebración, repasé mentalmente cada detalle del plan. No sería fácil. Habría lágrimas, gritos, quizás una familia dividida para siempre. Pero bajo las guirnaldas y el pastel de cumpleaños habría también un acto de justicia, una protección necesaria para alguien que siempre nos había protegido a nosotros. El mirador resplandecía aquella tarde de mayo. Desde sus ventanales, Toledo parecía un cuadro de El Greco, ocres y dorados bajo un cielo que amenazaba tormenta. Los invitados fueron llegando en pequeños grupos, tíos de Asturias con sus acentos cantarines, primos de Valencia cargados de regalos, antiguos colegas de papá de sus tiempos en la fábrica. Cada persona que entraba era recibida por mí con una sonrisa que ocultaba el peso del sobre en mi bolso. Papá estaba radiante con su traje nuevo, el que le había regalado yo misma para la ocasión. A sus 60 años, Manuel García Dávila seguía siendo un hombre apuesto, de esos que envejecen con dignidad. Pelo cano bien peinado, postura recta, ojos vivos que aún no necesitaban gafas más que para leer. Circulaba entre los invitados con esa mezcla de timidez y orgullo que siempre lo había caracterizado. «Estás preciosa, hija», me dijo cuando nos encontramos junto a la mesa de aperitivos. «Todo esto no tenías que haberte molestado tanto». «Te lo mereces, papá», respondí, y nunca una frase había contenido tantas capas de significado. Alejandro llegó una hora después de lo previsto. Entró como siempre lo hacía en las reuniones familiares, con prisa, como si nos estuviera haciendo un favor con su presencia. Su mujer, Silvia, lo seguía con esa expresión de disculpa permanente que había adoptado tras años de matrimonio. Sus hijos, Martín y Clara, corrieron hacia su abuelo con una alegría que contrastaba con la tensión que yo sentía en cada músculo. «¡Felicidades, papá!», exclamó Alejandro, entregándole un paquete envuelto en papel dorado. «El mejor padre merece el mejor regalo». Vi cómo papá desgarraba el papel con esa ilusión infantil que nunca había perdido. Era un reloj, uno de esos modelos suizos que cuestan más de lo que un jubilado como él podría permitirse. «Es precioso, hijo», dijo papá con los ojos brillantes. «Solo lo mejor para ti», respondió Alejandro, y me dirigió una mirada rápida, casi desafiante. ¿Sabría algo? ¿Sospechaba que yo conocía sus maniobras? La comida transcurrió con esa mezcla de nostalgia y alegría que caracteriza las reuniones familiares. Se sirvieron platos tradicionales, gazpacho manchego, perdiz estofada, queso con membrillo para el postre. El vino corrió generosamente y con él las anécdotas sobre papá, su primer coche, un Seat 600 con el que nos llevaba de vacaciones a Benidorm, su manía de coleccionar sellos, aquella vez que ganó un concurso de baile con mamá poco antes de que ella enfermara. Carlos, mi abogado, llegó discretamente durante el postre, tal como habíamos acordado. Se sentó en una mesa cercana como un invitado más, aunque solo yo conocía su verdadero papel en aquella celebración. Nos saludamos con un gesto casi imperceptible. Cuando llegó el momento de los discursos, varios familiares tomaron la palabra para elogiar a papá. Tío Roberto recordó sus años de juventud. Una antigua compañera de trabajo habló de su honestidad inquebrantable. Yo misma leí un pequeño texto sobre lo que significa crecer bajo su cuidado. Entonces Alejandro se puso de pie. «Quiero proponer un brindis», dijo, alzando su copa. «Por mi padre, un hombre que siempre nos ha dado todo, que ha confiado en nosotros incondicionalmente».
Sus palabras me revolvieron el estómago. La hipocresía tenía un límite, y él lo estaba cruzando con cada sílaba. Y también quiero anunciar algo importante, continuó Alejandro con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Papá, gracias a tu confianza en mí, hemos asegurado tu futuro y el de toda la familia. Las inversiones que hemos realizado han dado sus frutos. Los murmullos de aprobación recorrieron la sala. Vi cómo papá sonreía, confundido pero orgulloso. Era el momento. Me levanté lentamente, con el sobre en la mano. Carlos se acercó y se situó a mi lado, una presencia silenciosa pero firme. Yo también tengo algo que decir, anuncié, y mi voz sonaba extrañamente calmada para la tormenta que estaba a punto de desatar. Sobre esas inversiones de las que habla mi hermano. Alejandro me miró con una expresión que pasó del desconcierto a la alarma en cuestión de segundos. Este no es el momento, Lucía, dijo entre dientes. Es exactamente el momento, respondí. Luego me dirigí a todos los presentes. Mi hermano ha estado vaciando sistemáticamente las cuentas de papá. Ha hipotecado propiedades sin su conocimiento. Ha abusado de los poderes que le fueron confiados. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los invitados se miraban entre sí, incómodos. Papá se había quedado inmóvil, con la copa a medio camino entre la mesa y sus labios. «¡Estás loca!», espetó Alejandro, pero el color había abandonado su rostro. Papá me confió la gestión de sus bienes. Todo ha sido para su beneficio. ¿Su beneficio?, pregunté, abriendo el sobre y extrayendo los documentos. ¿Estas transferencias a empresas fantasma en Panamá son para su beneficio? ¿O la hipoteca sobre la casa del pueblo que él ni siquiera sabe que existe? Extendí los papeles sobre la mesa. Extractos bancarios, escrituras, poderes notariales, todo cuidadosamente ordenado y destacado con marcadores de colores. «Papá», me dirigí directamente a él, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Todo está aquí. No quería que fuera así, pero necesitaba saberlo antes de que fuera demasiado tarde». Mi padre tomó los documentos con manos temblorosas. A su lado, la mujer de Alejandro había comenzado a llorar silenciosamente, mientras sus hijos la miraban desconcertados. «Esto es una venganza de tu parte», escupió Alejandro, pero su voz había perdido fuerza. «Siempre has estado celosa de mi relación con papá». «Esto es robo», intervino Carlos por primera vez, con la voz serena de quien está acostumbrado a situaciones de alta tensión. «Y tenemos pruebas suficientes para demostrarlo en un tribunal». Los invitados comenzaron a moverse incómodos. Algunos se levantaron, murmurando excusas, dispuestos a abandonar lo que claramente se había convertido en un drama familiar que no deseaban presenciar. «No, por favor», dijo papá de repente, con una voz que sonaba hueca, casi irreconocible. «Quédense, ya que mi familia ha decidido exponer esto públicamente, que sea público hasta el final». Miró a Alejandro directamente con una intensidad que nunca le había visto. «¿Es cierto?», preguntó simplemente. Vi cómo mi hermano, el abogado brillante, el hijo favorito, el manipulador experto, buscaba desesperadamente una salida. Sus ojos recorrían la sala, los documentos, las caras de los presentes, como un animal acorralado. «Las inversiones eran arriesgadas, sí», admitió finalmente, «pero todo era por el bien de la familia. Quería multiplicar tu patrimonio, asegurar nuestro futuro». «¿Sin decírmelo, hipotecando la casa donde nació tu madre?» «Iba a contártelo cuando diera resultados. No quería preocuparte con los detalles». La tormenta que había amenazado todo el día finalmente estalló. Un trueno sacudió los ventanales del restaurante como si el cielo mismo quisiera subrayar la magnitud de la traición que se estaba revelando. «Carlos», dijo papá volviéndose hacia mi abogado, «¿qué documentos son esos que tiene Lucía para mí?» «Son para revocar los poderes otorgados a su hijo», explicó Carlos, «y para iniciar acciones legales que protejan su patrimonio restante». Papá asintió lentamente. Tomó el bolígrafo que le ofrecía Carlos y, sin mirar a Alejandro, firmó cada uno de los documentos. Con cada firma parecía más pequeño, más frágil, como si cada trazo le arrebatara un poco de vida. Cuando terminó, se levantó con dificultad. «La celebración ha terminado», anunció. «Agradezco a todos su presencia. Lucía, llévame a casa, por favor».
Mientras recogía mi bolso y me preparaba para acompañar a papá, Alejandro se acercó a nosotros. «Esto no quedará así», susurró con una mezcla de rabia y miedo en su voz. «No tienes idea de en qué te has metido». «No, Alejandro», respondí sosteniendo el brazo de papá, que se apoyaba en mí como nunca lo había hecho. «Eres tú quien no tiene idea de lo que has destruido hoy». Los días siguientes al cumpleaños de papá se desvanecieron en una bruma de llamadas telefónicas, visitas al notario y silencios prolongados. Instalé a papá temporalmente en mi apartamento en Malasaña, un segundo piso luminoso, pero demasiado pequeño para dos personas acostumbradas a su espacio. Dormía en el sofá mientras él ocupaba mi habitación, y cada mañana me despertaba con el sonido de sus pasos cautelosos en la cocina, intentando preparar café sin molestarme. «No tienes que hacer esto, Lucía», me dijo una mañana mientras desayunábamos. «Puedo volver a mi piso». «No hasta que estemos seguros de que Alejandro no tiene acceso a él», respondí, untando mermelada en una tostada que luego no comería. El apetito me había abandonado desde aquella tarde en el mirador. Carlos trabajaba incansablemente. Cada día traía noticias, la mayoría desalentadoras. Alejandro había vaciado casi por completo las cuentas principales antes de que pudiéramos bloquearlas. La hipoteca sobre la casa del pueblo estaba vinculada a una inversión inmobiliaria que había quebrado. Los poderes notariales habían sido utilizados para firmar préstamos a nombre de papá. «¿Cuánto queda?», pregunté una tarde, sentada en el despacho de Carlos mientras papá esperaba en la sala de espera, absorto en una revista que fingía leer. «Menos de un tercio de lo que tenía», respondió Carlos frotándose los ojos enrojecidos. «La pensión está a salvo, y hemos conseguido conservar el piso de Chamberí porque afortunadamente está a nombre de una sociedad que tu hermano no logró manipular. Pero el resto…» No necesitaba terminar la frase. Años de ahorro, la herencia de mamá, el futuro tranquilo que papá merecía después de una vida de trabajo honesto, todo se había esfumado entre documentos legales y firmas falsificadas. El teléfono no dejaba de sonar. Familiares que exigían explicaciones, amigos de papá que ofrecían ayuda, periodistas locales que habían olido la historia. Abogado prestigioso acusado de estafar a su propio padre. Dejé de contestar llamadas de números desconocidos y activé el contestador en casa. Una tarde, mientras preparaba una sopa que papá probablemente no comería, había adelgazado varios kilos en pocos días, sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Silvia, la mujer de Alejandro, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. «Sé que no debería estar aquí», dijo antes de que pudiera reaccionar. «Pero… necesito hablar con tu padre». La dejé pasar con cierta reluctancia. Papá estaba en el pequeño balcón, observando el bullicio de la calle como quien mira un país extranjero. «Don Manuel», lo llamó Silvia con esa formalidad que siempre me había parecido extraña en una nuera. «He venido a pedirle perdón». Papá se giró lentamente. Durante un momento creí que la ignoraría, pero en vez de eso le indicó la silla frente a él. «No tienes por qué disculparte, Silvia», respondió. «A menos que supieras lo que estaba pasando». La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Silvia agachó la cabeza. «Lo sospechaba», admitió en voz tan baja que apenas la oímos. «Hace meses que Alejandro está… diferente. Nervioso, siempre al teléfono, hablando de inversiones y oportunidades. Pero no quise ver la verdad completa». «¿Dónde está ahora?», pregunté, incapaz de contener la pregunta que me quemaba los labios. «No lo sé», respondió Silvia, y la sinceridad en su voz era inconfundible. «Después de la fiesta recogió algunas cosas y se fue. No ha vuelto a casa, no responde mis llamadas. Los niños preguntan por él todos los días». Vi cómo la expresión de papá se transformaba al mencionar a sus nietos. Por primera vez desde la fiesta, algo que se parecía al dolor auténtico cruzó su rostro. «¿Cómo están, Martín y Clara?», preguntó con voz ronca. «Confundidos, asustados». Martín escuchó a unos vecinos hablar sobre lo sucedido y ahora no quiere ir al colegio. Clara llora todas las noches. Silvia sacó un sobre de su bolso. «He venido también por esto. Es el dinero que Alejandro me dio hace 3 meses para emergencias», dijo. «Ahora entiendo que era parte de… lo que cogió. No es mucho, pero es lo único que puedo devolver». Papá miró el sobre sin tocarlo.
Luego, con un gesto que me recordó al hombre que había sido antes de todo esto, tomó la mano de Silvia entre las suyas. Guárdalo para los niños, dijo. Ellos no tienen culpa de nada. Después de que Silvia se marchara, papá se encerró en mi habitación durante horas. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban secos, pero su decisión parecía firme. Necesito que me lleves a mi piso mañana, anunció. Ya es hora de que vuelva a mi vida. Papá, aún estamos en medio de todo esto. No sabemos si es seguro, si Alejandro... Alejandro no volverá, me interrumpió con una certeza que me asustó. Ha hecho lo que muchos cobardes hacen, robar y huir. Y yo no voy a seguir escondiéndome como si fuera el culpable. Al día siguiente lo acompañé a su piso en Chamberí. El lugar estaba exactamente como lo había dejado. Las plantas sedientas, el periódico de la semana anterior sobre la mesa, las fotos familiares en las estanterías. Fotos en las que Alejandro y yo aparecíamos juntos, sonrientes, en cumpleaños, graduaciones, navidades pasadas. Tendremos que cambiar las cerraduras, dije, inspeccionando la puerta, y revisar que no haya más documentos importantes aquí. Papá asintió distraídamente mientras recorría el piso como si fuera la primera vez que lo veía, tocando los objetos, reordenando pequeñas cosas. ¿Sabes qué es lo peor, Lucía?, dijo de repente, deteniéndose frente a la foto de la última Nochebuena, donde aparecíamos todos juntos, incluyendo a Silvia y los niños. No es el dinero, es darme cuenta de que nunca conocí realmente a mi propio hijo. No supe qué responder a eso. En vez de palabras, le ofrecí un abrazo que él aceptó con una rigidez que poco a poco se fue disolviendo hasta que sus hombros comenzaron a temblar con un llanto silencioso que llevaba demasiado tiempo contenido. Esa noche dormí en mi antigua habitación, la que había sido mía hasta que me mudé a los 22 años. Las paredes seguían del mismo color, azul, que había elegido en mi adolescencia, y los libros en las estanterías contaban la historia de la persona que había sido. Novelas juveniles, manuales universitarios, álbumes de recortes. En uno de ellos encontré una foto que había olvidado. Alejandro enseñándome a montar en bicicleta en el Parque del Retiro, él con 16 años, yo con 8, su mano firme en mi espalda, dándome seguridad. ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de robar a su propio padre? ¿Qué necesidad, qué ambición, qué vacío había crecido en él hasta devorarlo todo? Preguntas sin respuesta que me mantuvieron despierta hasta el amanecer. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la cocina iluminada por el sol de primavera, sonó el teléfono. Papá contestó y por su expresión supe inmediatamente quién estaba al otro lado. Alejandro, dijo simplemente, y luego se quedó en silencio, escuchando. Su rostro fue cambiando, pasando de la sorpresa a algo más complejo, una mezcla de dolor y determinación. No, dijo finalmente, no voy a retirar la denuncia, no voy a fingir que esto no ha pasado. Otra pausa. Tus hijos merecen un padre mejor que el que has sido, y yo merecía un hijo en quien pudiera confiar. Colgó con un gesto que tenía algo de definitivo, como si estuviera cerrando más que una conversación. Está en Portugal, me informó mientras volvía a sentarse frente a su café, ya frío. Dice que puede devolverlo todo si retiramos los cargos, que fue un error, que estaba desesperado por deudas de juego que ocultó a todos. ¿Y tú le crees? No, respondió sin dudar. Pero no importa si le creo o no, lo que importa es lo que hagamos a partir de ahora. Pasamos el resto de la mañana reorganizando papeles, haciendo listas de pendientes legales, financieros, prácticos. Carlos vendría más tarde con un tasador para valorar el piso y determinar las opciones para el futuro. Habría que contactar con los servicios sociales para asegurar que Martín y Clara estuvieran protegidos. Habría que recalcular presupuestos, ajustar planes, reconstruir sobre las ruinas de la confianza perdida. Esto llevará tiempo, dije, contemplando las páginas llenas de tareas pendientes. Tenemos tiempo, respondió papá, y por primera vez en días su voz sonaba firme, casi en paz. Y nos tenemos el uno al otro. En ese momento, mientras el sol de mayo entraba por la ventana y dibujaba patrones en la mesa de la cocina, sentí que algo comenzaba a sanar. No todo, no completamente, quizá nunca del todo, pero era un comienzo. Junio llegó con un calor prematuro que convertía a Madrid en un horno de asfalto y recuerdos incómodos.
Carlos había establecido una rutina de visitas semanales donde nos presentaba avances del caso, documentos para firmar y decisiones que tomar. Cada jueves a las 5 el abogado llegaba con su maletín de cuero gastado y una botella de agua fría que nunca bebía. A veces me preguntaba si ese ritual del agua era una forma de darnos tiempo para prepararnos para lo que vendría. La fiscalía ha aceptado la denuncia, nos informó un jueves particularmente sofocante. El ventilador del salón de papá giraba sin conseguir apenas mover el aire denso. Han emitido una orden de búsqueda internacional para Alejandro. Papá asintió sin decir palabra. Desde aquella llamada en la que rechazó el trato de su hijo, se había vuelto más silencioso, como si las palabras fueran un recurso limitado que debía administrar con cautela. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté mientras servía limonada en vasos empañados por el contraste térmico. Que si intenta regresar a España será detenido en la frontera, explicó Carlos. También estamos coordinando con las autoridades portuguesas, aunque sin una orden europea de detención dependerá de la cooperación entre países. La palabra detenido flotó en la habitación como una nube oscura. Mi hermano, el que me había enseñado a montar en bicicleta, a silbar con 2 dedos, a negociar con papá cuando quería llegar tarde, convertido en un fugitivo. La imagen era tan absurda como dolorosa. ¿Y el dinero?, preguntó papá finalmente, con esa pragmática resignación que había adoptado. Hemos localizado algunas cuentas en Andorra, respondió Carlos. No es mucho, pero es un comienzo. El problema son las inversiones inmobiliarias. La mayoría están en proyectos que han fracasado o en propiedades sobrevaloradas que ahora no valen ni la mitad. Papá había tenido que asumir una nueva realidad económica. Su pensión de jubilado de Telefónica era decente, pero no suficiente para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Vendimos el coche que apenas usaba, cancelamos la suscripción al club de tenis donde ya no iba desde la artrosis y renegociamos con la comunidad de vecinos para que pudiera pagar las cuotas en plazos más pequeños. Yo había pedido una excedencia parcial en el instituto donde trabajaba como profesora de literatura. 3 días a la semana en las aulas, 2 días ayudando a papá con trámites y adaptaciones. El director, un hombre comprensivo que había pasado por algo similar con su propia madre, me apoyaba en lo posible, pero los recortes de sueldo se notaban a fin de mes. Una tarde, mientras organizaba facturas en la mesa del comedor, papá apareció con una caja de cartón que reconocí de inmediato. Era donde guardaba los recuerdos de mamá, su pañuelo de seda favorito, cartas de su noviazgo, el reloj que se detuvo el día que murió. «Quiero vender esto», anunció, colocando sobre la mesa un pequeño estuche de terciopelo azul. Lo abrí con cuidado. Dentro brillaban los pendientes de esmeraldas que papá le había regalado a mamá en su 20º aniversario. Ella solo los había usado en ocasiones especiales, argumentando que eran demasiado para una mujer sencilla como yo. «Papá, no», protesté. «Mamá querría que los guardaras. Tu madre querría que pudiera pagar la fisioterapia para mi rodilla», respondió con esa lógica implacable que siempre había sido su forma de resolver problemas. «Y que tú no tuvieras que sacrificar tu sueldo por mi culpa». «No es un sacrificio», respondí automáticamente. «Claro que lo es. Y no es justo. Ya has perdido bastante por todo esto». Era cierto, aunque nunca lo había verbalizado así. Mi relación con Miguel, el profesor de matemáticas con quien llevaba saliendo 8 meses, se había enfriado hasta la ruptura tras semanas de cancelaciones y conversaciones interrumpidas por llamadas urgentes. Mis planes para un curso de doctorado en Barcelona se habían archivado indefinidamente. Incluso mi pequeño apartamento en Malasaña estaba ahora alquilado a una pareja de estudiantes para generar un ingreso extra que nos permitiera afrontar los gastos legales. «Al menos consúltalo con el joyero primero», concedí, «para saber cuánto podrían valer realmente». Esa noche, después de que papá se acostara, recibí un mensaje de Silvia. Se había convertido en una comunicación habitual. Ella me informaba sobre los niños. Yo le contaba los avances legales que podía compartir. Un intercambio breve pero necesario entre 2 mujeres atrapadas en los escombros de decisiones ajenas. Martín preguntó hoy si su abuelo está enfadado con él. No sé qué responderle. El mensaje me encogió el corazón. Martín, con sus 9 años recién cumplidos, intentando entender por qué su mundo se había fracturado sin aviso. «Papá los extraña mucho», respondí.
Podríamos organizar una visita este fin de semana si te parece bien. La propuesta era arriesgada. No sabíamos si Alejandro mantenía contacto con Silvia, si utilizaría a sus hijos como forma de presión o manipulación. Pero el dolor de papá cada vez que mencionaba a sus nietos era demasiado evidente para ignorarlo. La respuesta llegó casi de inmediato. El domingo por la mañana estaría bien, en el Parque del Oeste, junto al teleférico. Un lugar público, con gente alrededor, una precaución razonable que no comenté. El domingo amaneció soleado, pero con una brisa fresca que hacía del parque un refugio perfecto contra el calor de la ciudad. Papá se había vestido con especial cuidado, su camisa azul bien planchada, el pantalón sin una arruga, incluso se había puesto colonia, ese agua brava que mamá le regalaba cada Navidad y que él dosificaba como si fuera un tesoro. Llegamos media hora antes de lo acordado porque papá estaba demasiado nervioso para esperar en casa. Se sentó en un banco con vistas al punto de encuentro y sacó de su bolsillo 2 pequeños paquetes envueltos en papel de colores. ¿Cuándo has comprado eso?, pregunté sorprendida. Ayer, mientras hacías la compra, confesó con una media sonrisa, la primera que le veía en semanas. No podía venir con las manos vacías. Silvia llegó puntual, con una mano sosteniendo firmemente la de Clara y la otra apoyada suavemente en el hombro de Martín, que caminaba unos pasos por delante, como ensayando una independencia que aún no le correspondía. El encuentro fue incómodo al principio. Clara, con sus 5 años, se escondió tras las piernas de su madre mientras Martín mantenía la mirada fija en sus zapatillas deportivas. Papá, usualmente tan elocuente, parecía haberse quedado sin palabras. He pensado que podríamos dar un paseo hasta el lago, sugerí para romper el hielo. Creo que tienen barcas nuevas. Clara levantó la mirada ante la mención de las barcas. ¿De las que parecen cisnes?, preguntó con esa vocecita que derretía hasta el hielo más persistente. Exactamente de esas, confirmé ofreciéndole mi mano, que ella aceptó después de una breve vacilación. Comenzamos a caminar, un extraño grupo unido por lazos invisibles y separado por heridas aún abiertas. Papá y Martín iban unos pasos por detrás, sin hablarse todavía, pero acortando poco a poco la distancia física que los separaba. En el lago alquilamos 2 barcas, Silvia y Clara en una, papá, Martín y yo en otra. Mientras remaba, observé cómo mi sobrino se relajaba gradualmente, señalando patos y haciendo preguntas sobre los peces que podría haber bajo la superficie. El abuelo sabe mucho de peces, comenté casualmente. Cuando era joven pescaba en el Tajo. ¿De verdad?, preguntó Martín, mirando a papá por primera vez. Y en el Jarama también, añadió papá. Tu bisabuelo me enseñó. Quizás algún día podríamos ir, si a tu madre le parece bien. ¿Y si viene papá?, preguntó Martín de repente, con esa directa sinceridad de los niños que no conocen las evasivas. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Papá miró hacia el agua, luego al cielo y finalmente a su nieto. Eso sería complicado, respondió con honestidad. Tu padre y yo tenemos que arreglar algunas cosas primero. Cosas como las que arregláis tú y mamá cuando discutís, insistió Martín. Algo así, pero más grande, respondió papá. Pero eso no cambia lo mucho que te quiero a ti, ni a tu hermana. Martín asintió, procesando la información con una madurez impropia de su edad. Después, como si hubiera tomado una decisión, se acercó más a papá y comenzó a contarle sobre su último partido de fútbol en el colegio. De vuelta en tierra firme, tras helados derritiéndose en barquillos y los regalos de papá, un juego de construcción para Martín, una muñeca para Clara, Silvia me apartó un momento mientras los niños mostraban sus tesoros a su abuelo. He recibido una carta de Alejandro, me informó en voz baja. Está en Brasil ahora. Dice que ha conseguido un trabajo en un bufete de allí y que quiere que nos reunamos con él. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Vas a ir?, pregunté, intentando que mi voz sonara neutral. No lo sé, confesó ella. Los niños le echan de menos. Es complicado. Silvia, si decides algo, por favor, házmelo saber, pedí. No por el caso legal, sino por papá. Necesita prepararse si los niños van a desaparecer de su vida otra vez. Ella asintió, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. Lo prometo. Y Lucía, gracias por esto, por no odiarnos a nosotros también.
Mientras veía a Silvia y los niños alejarse por el sendero del parque, con los regalos firmemente sujetos en sus pequeñas manos, me pregunté cuánto más podría soportar mi padre. Primero, la traición de su hijo, y ahora la posible pérdida de sus nietos. La reconstrucción que habíamos comenzado parecía un castillo de naipes amenazado por una corriente de aire inesperada. Julio y agosto se derritieron sobre Madrid como cera caliente, lenta e implacable. La ciudad se vació poco a poco, vecinos que huían a segundas residencias, turistas que reemplazaban a los locales en terrazas y museos, persianas bajadas que convertían los edificios en cajas selladas contra el calor. En años anteriores, papá habría pasado estas semanas en la casa del pueblo, bajo la sombra del nogal del patio, jugando al dominó con los amigos de toda la vida. Este año la casa no estaba disponible, no solo por la hipoteca que Alejandro había puesto sobre ella, sino porque ninguno de los dos podíamos enfrentar todavía las preguntas de los vecinos, las miradas de compasión, los silencios incómodos cuando entrábamos en el bar de la plaza. Podríamos ir a algún sitio, sugerí una tarde mientras compartíamos una sandía fría en el balcón. El termómetro marcaba 38 grados y el aire acondicionado del piso había decidido funcionar a medias, como una declaración de solidaridad con nuestra situación económica. Unos días en la costa, quizás, hay ofertas de última hora. Papá negó con la cabeza, como llevaba haciendo ante cada sugerencia que implicara gastar dinero. Estamos bien aquí. Además, Carlos dijo que podrían citarnos para declarar en cualquier momento. La investigación avanzaba con la lentitud exasperante que caracteriza a la justicia española en verano. Los juzgados funcionaban a medio gas, los funcionarios rotaban por las vacaciones y nuestro caso se movía con la velocidad de un glaciar en retirada. Solo las facturas y los plazos mantenían su ritmo implacable. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta que me heló la sangre a pesar del calor. El membrete de la empresa donde Alejandro había invertido el dinero de papá. La abrí con dedos temblorosos para encontrar una notificación de ejecución hipotecaria sobre la casa del pueblo. Tenían 90 días para saldar la deuda o la propiedad saldría a subasta. No le dije nada a papá. Esa misma tarde visité a Carlos en su despacho, un bajo en Argüelles donde el calor parecía haberse instalado como un inquilino más. Ya esperábamos esto, me dijo después de revisar el documento. De hecho, es casi una buena noticia. ¿Cómo puede ser buena la pérdida de la casa familiar?, pregunté incrédula. Porque significa que han renunciado a perseguir otros bienes, explicó. Con la denuncia en curso y la investigación sobre las firmas falsificadas, están aceptando implícitamente que tu padre no es responsable del resto de los préstamos. Se conforman con ejecutar la hipoteca que sí tiene su firma, aunque fuera obtenida mediante engaño. Pero esa casa es donde creció mi madre, donde pasábamos los veranos, donde están enterrados mis abuelos. Carlos me miró con esa mezcla de compasión y pragmatismo que lo caracterizaba. Podríamos pelearla, pero significaría más gastos legales, más tiempo, más desgaste. Y al final, con las pruebas que tenemos, no puedo garantizar que ganáramos. Salí de su despacho sin decisión tomada, con el peso de tener que elegir entre seguir luchando o aceptar otra pérdida más. El metro estaba abarrotado y sofocante, pero apenas lo noté. Mi mente estaba en aquel pueblo de Ávila, en las tardes de verano bajo el nogal, en las fiestas de agosto con limonada y pastas caseras que mamá preparaba para todo el pueblo. Al llegar a casa encontré a papá hablando por teléfono. Su expresión era una mezcla extraña de dolor y alivio que no supe interpretar. «Era tu tía Carmen», me informó al colgar. «Parece que la familia se ha enterado de todo. Mi tía Carmen, la hermana menor de mamá, vivía en Valencia y rara vez venía a Madrid. Su relación con papá siempre había sido cordial, pero distante, especialmente después de la muerte de mi madre». «¿Qué ha dicho?», pregunté, preparándome para más reproches, más juicios, más peso sobre nuestros hombros ya cargados. «Que vayamos a Valencia», respondió papá con una nota de sorpresa en su voz. «Dice que su casa es grande, que el aire del mar me sentaría bien y que allí nadie hace preguntas incómodas». La invitación era tan inesperada como necesaria. Después de consultar con Carlos, que nos aseguró que podríamos volver a Madrid en caso de citación judicial, hicimos las maletas para una semana que acabaría convirtiéndose en un mes entero.
La casa de tía Carmen en el Cabañal, a pocos metros de la playa, era exactamente como la recordaba de mi infancia. Azulejos antiguos, techos altos, un patio interior lleno de macetas y un gato pardo que parecía el mismo de mis recuerdos, aunque matemáticamente era imposible. Este lugar no ha cambiado nada, comenté mientras tía Carmen nos servía horchata casera en el patio, bajo la sombra de una parra cargada de uvas aún verdes. Yo tampoco he cambiado, respondió ella con una sonrisa que desmentía sus 70 años. Sigo siendo la misma cabezota de siempre, y por eso mismo, Manuel, no voy a permitir que te hundas por la estupidez de tu hijo. La franqueza de mi tía era como una bocanada de aire fresco después de meses de conversaciones medidas, eufemismos y silencios protectores. Papá, sorprendentemente, pareció agradecer esa sinceridad. No sé si es estupidez o maldad, Carmen, respondió él. Y eso es lo que más me duele. Es avaricia, sentenció ella, la misma que llevó a mi cuñado Antonio a estafar a sus propios hermanos con la herencia, la misma que hizo que mi exmarido se fugara con el dinero de nuestra hipoteca. La codicia es una enfermedad antigua, Manuel, y afecta especialmente a los que han tenido una vida demasiado fácil. Aquella noche, después de una cena ligera en la terraza, tía Carmen me llevó a un extremo del jardín donde crecía un pequeño limonero. Sacó del bolsillo de su delantal un sobre que me entregó con gesto solemne. «Esto es para ti», dijo, «o mejor dicho, para tu padre, pero confío en que sabrás cuándo dárselo». Dentro había un cheque por una cantidad que me dejó sin aliento. «Tía, no podemos aceptar esto», protesté. «Es demasiado». «No es un regalo», aclaró ella. «Es la parte que le correspondía a tu madre de la casa de mis padres en Denia. Nunca la reclamó porque decía que yo la necesitaba más que ella. He estado ahorrando todos estos años para devolvérsela algún día. Ahora es tu padre quien la necesita». «Pero esto podría permitirnos salvar la casa del pueblo», susurré, haciendo cálculos mentales. «Exactamente», asintió mi tía. «Esa casa no debería perderse, no porque valga mucho, sino porque allí están nuestras raíces, las de tu madre, las tuyas y las de esos niños que ahora están atrapados en este desastre». Las siguientes semanas en Valencia fueron como un paréntesis en nuestra pesadilla. Papá recuperó algo de color en sus mejillas, algunas horas de sueño tranquilo, incluso la capacidad de reír ante las ocurrencias de tía Carmen. Yo alternaba entre largos paseos por la playa al amanecer y llamadas con Carlos para seguir el curso legal de nuestra situación. Silvia y los niños vinieron a visitarnos un fin de semana. Fue una sorpresa que organicé con tía Carmen, quien insistió en que esos pequeños necesitan a su abuelo tanto como él a ellos. Fueron 2 días de castillos de arena, baños en el mar y helados en el paseo marítimo. 2 días en los que casi olvidamos por qué estábamos todos allí, por qué faltaba una figura en nuestro pequeño grupo familiar. La última noche de su visita, mientras los niños dormían agotados por el sol y la playa, Silvia me confesó su decisión. «No voy a ir a Brasil», dijo en voz baja, mirando el mar desde la terraza. «He hablado con un abogado. Voy a divorciarme de Alejandro». No era una sorpresa, pero sí un alivio. Las últimas semanas había temido que Silvia sucumbiera a la presión o a las promesas de Alejandro, que se llevara a los niños lejos, añadiendo otra pérdida más a la lista de mi padre. «¿Él lo sabe ya?» «Se lo comunicó mi abogado ayer», respondió. «No ha respondido, pero su abogado en Madrid ya ha contactado para iniciar los trámites». «¿Cómo lo han tomado los niños?» «Martín lo entiende mejor de lo que esperaba». Clara aún pregunta cuándo volverá papá, pero cada vez con menos frecuencia. Hizo una pausa y añadió: «Tu padre ha sido un ancla para ellos estas semanas, y también para mí». Al regresar a Madrid a principios de septiembre, la ciudad nos recibió con un calor menos agobiante y una carta del juzgado. Nos citaban a declarar en octubre, primero papá, luego yo, como testigo principal. La maquinaria judicial por fin se ponía en marcha. Una tarde, mientras regaba las plantas que milagrosamente habían sobrevivido a nuestra ausencia, le entregué a papá el sobre de tía Carmen. Lo observé mientras lo abría, procesaba la cantidad y comprendía lo que significaba. «No podemos aceptar esto», dijo, repitiendo exactamente mis palabras de semanas atrás. «Ya se lo dije a la tía», respondí. Me contestó que no es un regalo, sino lo que le corresponde a mamá, y que le dolería más vernos perder la casa que desprenderse de ese dinero.
Papá miró el cheque durante un largo rato, como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con él. Con esto podríamos salvar la casa, murmuró finalmente. Y quedaría algo para empezar de nuevo, añadí. No como antes, pero al menos con un colchón para respirar. Tu madre estaría orgullosa de su hermana, dijo papá doblando cuidadosamente el cheque y guardándolo en su cartera. Y de ti, Lucía, sobre todo de ti. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos en el pequeño restaurante gallego de la esquina. Nada lujoso, un pulpo a feira, unas patatas bravas, un vino de la casa, pero se sentía como una pequeña celebración, un acto de fe en que, quizás, lo peor ya había pasado. Por Carmen, brindó papá alzando su copa. Y por nosotros, añadí, por sobrevivir. Por sobrevivir, repitió él con una sonrisa que, aunque aún llevaba las cicatrices del dolor, contenía también una chispa de esperanza. Al día siguiente llamé a Carlos para poner en marcha el plan de salvación de la casa. Mientras le explicaba la situación, me di cuenta de que, por primera vez desde aquel aniversario en el Mirador, estaba haciendo planes que no eran solo reacciones desesperadas, sino pequeños pasos hacia adelante, hacia un futuro que quizás no sería como el que habíamos imaginado, pero que al menos sería nuestro. El otoño madrileño siempre me ha parecido la estación más sincera, ni promete más de lo que puede dar, como la primavera, ni intimida con extremos como el invierno y el verano. Simplemente llega con sus hojas doradas, sus tardes que se acortan y su invitación a volver a la rutina. La rutina, ese concepto que durante meses había parecido un lujo inalcanzable, ahora volvía a nuestra vida como un viejo amigo al que se recibe con alivio. Yo había retomado mi horario completo en el instituto. Papá asistía 3 veces por semana a su rehabilitación para la rodilla y los jueves seguíamos recibiendo a Carlos, aunque ya no siempre con malas noticias. La casa del pueblo se había salvado. El dinero de tía Carmen, sumado a un pequeño préstamo que conseguimos con el piso de Madrid como aval, había sido suficiente para cancelar la hipoteca y los intereses acumulados. Aún no nos sentíamos con fuerzas para visitarla, pero saber que seguía allí, que las raíces de nuestra familia no habían sido arrancadas del todo, nos proporcionaba un consuelo silencioso. A finales de octubre, después de nuestra declaración en el juzgado, un trámite menos dramático de lo que temíamos, con un juez que parecía más interesado en sus papeles que en nuestras respuestas, recibimos la noticia. Alejandro había sido localizado en Sao Paulo. Las autoridades brasileñas, tras recibir la orden europea, lo habían identificado trabajando como consultor legal para una empresa de importación. ¿Lo extraditarán?, preguntó papá cuando Carlos nos lo comunicó. Es complicado, respondió el abogado, removiendo el café que ya debía estar frío. Brasil tiene un acuerdo de extradición con España, pero el proceso puede ser largo. Además, tu hijo ha contratado a un bufete importante allí. Van a pelear. ¿Y mientras tanto? Pregunté. Mientras tanto, su pasaporte ha sido retenido. No puede salir de Brasil, pero tampoco pueden encarcelarlo preventivamente según las leyes de allí. Carlos hizo una pausa y añadió: Sin embargo, hay algo más. Ha solicitado un acuerdo. ¿Un acuerdo? La voz de papá sonaba incrédula. ¿Después de todo este tiempo? Su abogado dice que está dispuesto a devolver parte del dinero y a reconocer ciertos hechos, a cambio de retirar algunos cargos, los más graves. Carlos nos miró a ambos. No es una mala oferta, considerando las dificultades para recuperar algo en un juicio internacional. Papá se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí podía verse el parque donde ahora llevaba a sus nietos cada sábado por la mañana, una rutina que Silvia y él habían establecido con cuidadosa normalidad. ¿Tendría que verlo?, preguntó sin volverse. No necesariamente, respondió Carlos. Podríamos manejarlo todo a través de abogados. Papá asintió lentamente. Necesito pensarlo. Esa noche, después de que Carlos se marchara, tuvimos la conversación que llevábamos meses evitando, sentados en el salón, con solo una lámpara encendida, como si la penumbra hiciera más llevaderas las palabras difíciles. No quiero el dinero, dijo papá finalmente. Solo quiero entender por qué lo hizo. Eso puede que nunca lo sepamos, respondí con la honestidad que nos debíamos. Algunas personas no tienen razones, papá, solo justificaciones que se cuentan a sí mismas. Era mi hijo. Lo sigue siendo. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Qué hice mal, Lucía?
La pregunta me atravesó como una astilla. Era la primera vez que papá verbalizaba esa culpa que sabía que llevaba dentro, esa idea terrible de que de algún modo había fallado como padre. No hiciste nada mal, respondí con toda la firmeza que pude reunir. Le diste las mismas oportunidades que a mí, la misma educación, el mismo cariño. Las personas toman sus propias decisiones, papá. Y él tomó las suyas. No estaba segura de que me creyera, pero al menos habíamos roto el silencio sobre esa herida particular. 2 días después, papá me comunicó su decisión. Aceptaría el acuerdo, pero con una condición. Quería una reunión con Alejandro, no en Brasil, no en España, sino en un terreno neutral. Un encuentro que no buscaba reconciliación ni perdón, solo respuestas. Los abogados negociaron durante semanas. El lugar, las condiciones, las garantías para ambas partes. Finalmente se acordó. Lisboa en diciembre, un hotel cerca del aeropuerto, una sala neutral, sin grabaciones. Mi hermano viajaría con un salvoconducto especial que le permitiría salir de Brasil solo para esa reunión y regresaría inmediatamente después. Quiero que vengas conmigo, me pidió papá. No creo que sea buena idea, respondí, temiendo que mi presencia solo aumentara la tensión. Esto es entre Alejandro y tú. Precisamente por eso, insistió. Necesito que estés allí, no para intervenir, sino para recordarme quién soy cuando lo tenga delante. ¿Cómo negarme a eso? Reservé los billetes de avión, un hotel modesto cerca del punto de encuentro y pedí 2 días libres en el instituto. No le dije a nadie más dónde íbamos, ni siquiera a Silvia. Este viaje no era sobre el dinero, ni sobre la justicia legal. Era sobre algo más básico, más humano. La necesidad de mirar a los ojos a quien te ha traicionado y preguntar simplemente ¿por qué? Lisboa nos recibió con una lluvia fina y persistente que difuminaba los contornos de la ciudad. Desde la ventana del taxi que nos llevaba al hotel, las calles empedradas brillaban como escamas de algún animal mítico. Papá permaneció en silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventana, pero probablemente sin ver nada. Aquella noche ninguno durmió bien. Yo me despertaba cada hora con la sensación de estar olvidando algo vital. Papá en la habitación contigua lo escuché pasear de un lado a otro hasta bien entrada la madrugada. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana. Llegamos al hotel acordado con media hora de antelación. Un edificio moderno y anodino, de esos que podrían estar en cualquier ciudad del mundo. El abogado portugués que hacía de intermediario nos recibió en el vestíbulo y nos condujo a una sala de reuniones en la primera planta. El señor Alejandro García aún no ha llegado, nos informó. ¿Desean un café mientras esperan? Rechazamos la oferta. La sala era aséptica, una mesa ovalada, 6 sillas, una bandeja con botellas de agua, ventanas con vistas a un patio interior sin gracia. Ni siquiera había un cuadro en las paredes que pudiera distraer la mirada. A las 11:10 la puerta se abrió. No estaba preparada para lo que sentí al ver entrar a mi hermano. El hombre que apareció en el umbral era, y no era Alejandro, más delgado, con el pelo más corto, unas gafas que no le conocía, un traje oscuro que le quedaba ligeramente holgado. Pero lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de desafío y miedo que nunca había visto en su rostro. «Papá», dijo a modo de saludo, con una voz que sonaba oxidada, como si llevara tiempo sin usarla. Luego me miró. «¡Lucía!». Ninguno de nosotros se levantó, ninguno extendió la mano. Él rodeó la mesa y tomó asiento frente a nosotros. El abogado portugués murmuró algo sobre esperarlos fuera y cerró la puerta al salir, dejándonos solos con nuestro silencio cargado de preguntas. «Has pedido esta reunión», dijo finalmente Alejandro, dirigiéndose a papá. «¿Qué quieres saber?» Papá lo miró largamente, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, o quizás buscando en él algo del hijo que creía conocer. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Alejandro desvió la mirada. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, se movían inquietas, los dedos tamborileando sobre la superficie como si buscaran una melodía olvidada. «No hay una respuesta simple», comenzó, con ese tono que usaba en los juzgados. Empezó con pequeñas cantidades. Pensé que podría devolverlas rápidamente, que nadie se daría cuenta. Luego, las inversiones salieron mal. Necesité más dinero para cubrir las pérdidas y... «No te estoy preguntando cómo lo hiciste», le interrumpió papá, con una calma que contrastaba con la tensión de su mandíbula. «Te estoy preguntando por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué así?» Alejandro se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz.
un gesto tan familiar que me produjo un dolor físico, como una punzada en el estómago. Tenía deudas, admitió finalmente. No solo de inversiones, juego, algunas malas decisiones, personas a las que debía dinero y que no aceptan excusas. Podrías haberme pedido ayuda, dijo papá. Siempre te he ayudado cuando lo has necesitado. No para esto, respondió Alejandro. No era la clase de problema que se resuelve con un préstamo familiar. Y después ya era demasiado tarde. Cada paso me llevaba más lejos. Cada mentira exigía otra mayor. Lo que más me impactaba era que no parecía realmente arrepentido. Preocupado sí, asustado tal vez, pero en sus explicaciones había más cálculo que contrición. Como si incluso ahora, frente a frente, siguiera representando un papel. ¿Y Silvia? ¿Los niños? Pregunté, incapaz de contenerme. ¿Pensaste en ellos? Alejandro me miró por primera vez directamente. Pensaba recuperarlo todo antes de que se enteraran. Planeaba que nunca lo supieran. Igual que planeaste que papá nunca descubriera lo que estabas haciendo, respondí. ¿Cómo iba a funcionar eso exactamente? ¡Lucía! La voz de papá tenía una nota de advertencia. No habíamos venido a confrontar, sino a entender. Lo siento, dijo Alejandro de repente, volviendo a mirar a papá. No por lo que hice, porque eso no se arregla con palabras. Lo siento por lo que te he hecho perder, por la confianza, por la familia que éramos. Papá lo miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente sacó de su bolsillo un objeto pequeño y lo deslizó sobre la mesa hacia Alejandro. Era la vieja llave de la casa del pueblo. La hemos salvado, dijo papá. No gracias a ti, desde luego, pero sigue siendo parte de nuestra historia, de la historia de tus hijos también. Alejandro miró la llave sin tocarla. ¿Es una oferta? Preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que no había mostrado hasta entonces. Es un recordatorio, respondió papá, de lo que has estado a punto de destruir, de lo que aún podrías salvar si decides ser mejor que tus errores. ¿Esto significa que me perdonas? La pregunta sonaba más como la de un niño que como la de un hombre adulto. No. La respuesta de papá fue firme, pero no cruel. El perdón quizás llegue algún día. Hoy solo puedo ofrecerte la verdad. Sigues siendo mi hijo, pero ya no eres el hombre en quien confío. Alejandro asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. El acuerdo, dijo después de un silencio. Voy a firmarlo, devolveré lo que pueda. No es todo, pero es lo que tengo ahora. Carlos se encargará de los detalles, respondí, retomando mi papel práctico en esta historia. Y, Silvia, ella y los niños merecen más de lo que les has dado. Lo sé, respondió, y por primera vez creí ver un destello genuino de dolor en sus ojos. Estoy trabajando en ello. La reunión terminó poco después, sin abrazos ni promesas vacías. Nos despedimos como lo que éramos ahora, extraños conectados por sangre y memoria, por heridas que tal vez nunca cicatrizarían del todo, pero que al menos ya no sangraban activamente. De vuelta en el taxi hacia el aeropuerto, papá permaneció en silencio durante la mayor parte del trayecto. Solo cuando el avión despegaba, dejando atrás Lisboa y ese extraño paréntesis en nuestra vida, se volvió hacia mí. No sé si hemos conseguido algo hoy, dijo. Quizás no necesitábamos conseguir nada, respondí. Solo cerrar una puerta para poder abrir otras. Asintió lentamente y luego, sorprendiéndome, tomó mi mano entre las suyas. Un gesto simple que contenía todo lo que no necesitábamos decir, que estábamos juntos en esto, que seguiríamos adelante, que las traiciones pueden romper muchas cosas, pero no lo esencial. Esa noche, ya de vuelta en Madrid, papá fue directamente a su habitación. Lo escuché moverse, abrir cajones, remover papeles. Cuando por fin salió, llevaba en las manos un viejo álbum de fotos que reconocí de inmediato, el de los primeros años de Alejandro y míos. Quiero que lo guardes tú, me dijo, entregándomelo. Yo ya no sé cómo mirarlo sin que duela. Lo acepté en silencio, comprendiendo el peso real de lo que me confiaba. No solo recuerdos, sino la posibilidad de que algún día esas imágenes volvieran a contar una historia diferente a la traición, una historia que quizás algún día incluiría nuevamente a mi hermano, no como el hombre que casi destruye a nuestra familia, sino como alguien que encontró el camino de regreso a sí mismo. No sabía si eso sería posible,
Pero mientras colocaba el álbum en mi estantería, junto a los libros que habían sobrevivido a todas las mudanzas y crisis de mi vida, decidí que al menos dejaría espacio para esa posibilidad. Un pequeño acto de fe, no en Alejandro, sino en la capacidad de sanar que todos llevamos dentro, incluso los más rotos, incluso nosotros.